¿Sabías que Dios ha prometido mostrarte cosas ocultas que no conoces? Hoy quisiera hablaros de un tema del cual la mayoría de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana seguro que hemos tenido o tenemos problemas, dudas. Es el tema de la oración. El tema de la oración. ¿Quién de los presentes se atreve a definirse a sí mismo como un hombre o una mujer de oración? Veo que nadie. Todos nosotros tenemos conciencia de que nuestra vida de oración podría ser mucho mejor. Todos tenemos conciencia de que tanto nuestra calidad como nuestra cantidad de vida de oración podrían mejorar de forma significativa. Además, quien más, quien menos, todos hemos tenido nuestras luchas espirituales con el tema de la oración. ¿Quién de nosotros no ha tenido o tiene la sensación de que Dios o bien no oye o simplemente ha decidido no dar respuesta a su oración? ¿Quién de nosotros no ha albergado duda en su corazón sobre el poder de la oración? ¿Quién de nosotros no lleva orando tiempo por algún tema realmente importante y por lo menos tienes la sensación de no haber recibido respuesta? Mucho se ha escrito y se ha predicado sobre la oración. Y hoy, con la ayuda del Señor y siguiendo con la serie de las promesas de Dios, quisiera hablaros sobre una de las cosas que Dios promete en torno a la oración. Y por eso, ¿sabías que Dios promete mostrarnos cosas que aún no conocemos a través precisamente de la oración? Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en 1 Corintios 2:9 se nos dice, así está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha revelado y ha preparado para los que le aman. Hoy quisiera compartir con vosotros un texto del libro de Jeremías muy conocido, muy apreciado, que habla de la oración. Precisamente nos da promesas en torno a la oración. Me refiero a Jeremías 33:3, que dice así, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Jeremías 33:3 hay una condición y dos promesas. La condición es clamar a Él. Las promesas, responder y revelar. Y es en base a este precioso versículo que me dispongo a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es clamar? ¿Por qué clamar? ¿Cómo clamar? Y finalmente, ¿qué es lo que Dios nos va a revelar? Lo primero que hace el texto es darnos una orden tajante. Clama a mí. El verbo clamar está en imperativo. El verbo, por tanto, expresa una orden, un mandato. Como ya he mencionado en otros sermones sobre la serie de las promesas divinas, la mayoría de las promesas que aparecen en la Escritura son condicionadas. Aquí Dios promete dos cosas, pero antes es tajante en cuanto a la condición. Clama a mí. Por tanto, la pregunta relevante es, ¿qué es clamar? El diccionario define clamor
como exigir algo a alguien de forma vehemente. Lo define como algo de demanda, de incluso de exigencia de respuesta. Clamar es manifestar angustiosamente la profunda necesidad sobre una cosa. Jeremías clamó, porque estaba atravesando circunstancias verdaderamente angustiosas y terribles. Jeremías clamó cuando estaba metido literalmente en un pozo, encarcelado. El clamor es pues un recurso espiritual que se debe utilizar en circunstancias muy especiales de la vida. Clamar no es algo que uno haga todos los días. Clamar es un tipo de oración no cotidiano. A Dios le podemos pedir, orar, incluso suplicar, pero no todos los días clamamos. Sí que pedimos todos los días, incluso todos los días podemos rogarle a Dios, pero el clamor es un recurso de la vida de oración destinado a momentos delicados de nuestra existencia. Por tanto, la pregunta relevante en estos momentos es: ¿por qué clamar? Os quisiera dar 3 posibles respuestas, y no tanto pensando en los motivos, dado que los motivos pueden ser variados, sino ¿por qué Dios quiere que le pidamos? 3 son las respuestas que me vienen a la mente. Porque Dios quiere escuchar nuestro clamor, porque Dios tiene poder para satisfacer nuestro clamor y porque Dios se ha comprometido a responder a nuestro clamor. En primer lugar, hemos de clamar a Dios porque Dios se complace en escuchar nuestro gemido, en escuchar nuestra petición, nuestro clamor. ¿Conoce Dios el motivo de nuestras angustias? Evidentemente que sí. ¿Necesita Dios que se lo hagamos saber? Evidentemente que no. ¿Necesitarlo? No lo necesita. Lo que a Dios le complace es que lo verbalicemos, que verbalicemos nuestra necesidad de Dios, porque al hacerlo evidenciamos nuestra dependencia, nuestra sumisión, nuestra total necesidad de Él. En segundo lugar, hemos de clamar porque estamos convencidos de que Dios tiene poder para satisfacer nuestro clamor. Si clamamos a Dios es porque en nuestras vidas hay una profunda necesidad y porque al hacerlo reconocemos que tan solo Él y nada más que Él es capaz de satisfacer esa demanda, esa necesidad. El texto bíblico no solo dice clama, sino clama a mí. Y ese mí es tremendamente trascendente. Ese mí evidencia que nosotros estamos totalmente convencidos que única y exclusivamente Dios tiene la capacidad de responder y de satisfacer nuestro clamor. Cuando en nuestro interior pensamos que hay otros canales, otros recursos que no sean la intervención directa de Dios, sino más bien indirecta, no clamamos, pedimos, suplicamos, rogamos, pero no clamamos. El clamor está reservado para ese momento que somos plenamente conscientes de que si no es Dios el que interviene, nada va a cambiar.
Pondré un ejemplo y me permitiréis que ponga a mi hija Judith como ejemplo ahora que no me escucha. No le hace mucha gracia a mis hijos que les ponga de ejemplos, pero como no están, pues puedo tener esa licencia. Ella, como muchos de vosotros sabéis, está opositando para ser juez y dentro de un par de semanas va a tener que realizar un examen preparatorio importante. No es determinante, no se está jugando nada, no está opositando todavía, o aún le queda un buen derecho, pero sí que va a ser una prueba importante para ella para ver dónde está y qué es lo que le queda. Estoy convencido de que Judith estos días ha estado orando y está orando para que Dios le ayude a hacer un buen examen. Pero conociendo a mi hija, estoy seguro de que Judith no ha clamado a Dios pidiendo que Dios le apruebe el examen. Porque Judith es muy consciente de que ella tiene una muy buena parte de responsabilidad en estudiar para aprobar ese examen. Yo durante estos días también estoy orando por Judith y al orar pido que cuando Judith haga el examen pues esté tranquila y pueda recordar y plasmar correctamente todo lo que ella ha estudiado con tanto esfuerzo. Tanto Toñi como yo somos muy conscientes del esfuerzo que Judith está haciendo y por tanto oramos no para que Dios haga el milagro de aprobar y que le apruebe este examen, sino oramos para que le ayude a recordar lo que ella está estudiando. Judith ha estudiado, se está preparando, digamos, concienzudamente. Por tanto, ¿es necesario que oremos por ella? Claro que sí, claro que sí. Claro que es necesario pedir. Lo que quizá nos va a ser necesario es que clamemos, que pidamos esa intervención milagrosa para que apruebe este examen. Posible más adelante sí que habrá que clamar cuando ella ya se tenga que enfrentar a las oposiciones y obtener una plaza. Ahí sí que quizá va a ser necesario que Dios sí que intervenga de forma prodigiosa y maravillosa. Pero ahora, por mucho que sea importante orar, no es necesario clamar, pero sí orar, porque Dios bendice el corazón de los humildes. ¿Por qué orar? ¿Por qué clamar? En primer lugar, porque Dios quiere escuchar nuestro clamor. En segundo lugar, porque Dios tiene poder para satisfacer nuestro clamor. Y en tercer y último lugar, porque Dios se ha comprometido a dar respuesta a nuestro clamor. Necesitamos clamar porque al hacerlo evidenciamos nuestra total certeza y confianza de que Dios no solo escucha, que lo hace, sino que responde a nuestro clamor. David, el rey David, cuando aún no era rey, cuando su vida corría verdaderamente peligro, pues estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo, estando escondido en una cueva, clama a Dios. Y en el Salmo 57 David expresa ese su clamor y además expresa también esa su confianza en Dios, en su actuación y en su respuesta. Fijaos que dice Salmo 57, versículos 2 y 3. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. En estas pocas palabras, David es capaz de expresar las tres razones por las cuales Dios quiere que clamemos. Porque Dios quiere escuchar, verbalizar nuestra necesidad que tenemos de Él. Porque Dios tiene poder para satisfacerlo y porque Dios se ha comprometido a responder. Hemos visto qué es clamar y por qué clamar. Veamos ahora cómo clamar.
Aquí quisiera daros también 3 respuestas. Y no en cuanto a la forma de hacerlo, si de pie, si de rodillas, si gritando, si llorando, sino en cuanto a la motivación. Esto es en cuanto a aquello que hay en nuestra mente y en nuestro corazón a la hora de clamar. ¿Cómo clamar? 3 son las respuestas que también vienen a mi mente. Con certeza que Él escucha, con fe en su poder, con confianza en su respuesta. Estas 3 respuestas están, como veis, directamente relacionadas con las otras 3 dadas en cuanto al por qué clamar. Son la misma verdad vista desde otra óptica. En primer lugar, hemos de clamar con la certeza de que Él escucha. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa sensación de que Dios parece que no escucha nuestra oración? O que nuestra oración es que no pasa del techo, que rebota. Yo he de confesar que he tenido en más de una ocasión esa sensación. Una sensación falsa, una sensación equivocada, pero una sensación ciertamente que he tenido y que estoy convencido de que muchos de vosotros también la habréis experimentado. En ocasiones es tan grande nuestra angustia, es tan grande nuestra necesidad de ver ya la mano de Dios, el actuar de Dios, que cuando vemos que ésta se retarda, según nuestro reloj, según nuestro tiempo, nos impacientamos, nos angustiamos y llegamos a la conclusión de que Dios no escucha, de que Dios no quiere actuar. Llegado a ese momento, es el momento de clamar. Ya no solo orar, ahora sí que hay que clamar. Y el momento de hacerlo con fe. Dice Santiago, si alguno de vosotros está falto de sabiduría, no sabe qué ocurre, no sabe qué pasa, no sabe el por qué ni los para qué, que le pida a Dios, pero que pida con fe, sin dudar nada. Dios quiere que clamemos con fe de que Él escucha, con fe de que tiene poder para responder y con fe de que lo hará. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Queridos, es inteligente, pero muy inteligente, tener fe, tener plena confianza en que Dios escucha, responde y actúa. Creo que no hay nada más sabio y más sensato en este mundo que depositar fe y confianza en el poder de la oración. Depositar fe en la oración no es un salto al vacío, no es dar un paso hacia donde no sé si alguien me escucha. La oración tiene poder, mucho poder, y Dios escucha, y Dios es fiel, y Dios siempre, pero siempre cumple con lo que se promete, porque se ha comprometido a sí mismo. Él es veraz, Él es fiel. Se ha comprometido no solo a responder, sino a revelar. Estas son las promesas de Dios. Pero antes de considerar esas promesas, dejarme situar el texto de Jeremías en su contexto,
para que entendamos qué es eso de las cosas grandes y ocultas, esas cosas que no conocemos. ¿Por qué le dijo Dios a Jeremías que clamara? Porque el pueblo de Dios se había alejado tremendamente de Dios. Fijaros en la descripción que hace Dios de la situación espiritual que el pueblo estaba viviendo, unos versículos antes de Jeremías 33:3, Jeremías 32, y leo en el versículo 33-35. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a los Baales, los cuales están en el valle del Himón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni les vino el pensamiento de que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Dice el texto que el pueblo le había dado la espalda totalmente a Dios. Tanto llegó su depravación que llegaron a adorar a otros dioses, a Baal, a Moloc, y incluso a ofrecer sus hijos en sacrificio. Esa era la situación espiritual del pueblo de Dios en ese momento, tremenda. ¿Y cuál era la situación de Jeremías? ¿Cómo se encontraba Jeremías? Pues en el capítulo 33 y el versículo 1 nos hace ver algo de esa situación. Dice, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, y sigue diciendo. Y en ese patio estaba en un pozo. Jeremías estaba retenido, detenido, encarcelado en un pozo. Y el crimen que había hecho Jeremías fue el de ser vocero de Dios, el de profetizar aquello que Dios le había dicho, no lo que el rey Sedequías quería escuchar. Sedequías estaba ansioso por escuchar buenas noticias por parte de los profetas, y los falsos profetas le comían la oreja. Pero Jeremías no, Jeremías venía de parte de Dios y le decía que el rey de Babilonia, el rey de Nabucodonosor, los iba a arrasar, iba a destruir Jerusalén. En ese contexto de desolación en el que se encontraba el pueblo de Dios y el profeta de Dios, es que Dios le pide a Jeremías que clame. Y Dios en ese momento se compromete a revelarle cosas grandes y ocultas que no conoce. Dios se dirige a un hombre allí en el pozo que se siente solo, abatido. Se dirige a un hombre posiblemente que siente vacilar su fe, un hombre que se pregunta si aún le quedan esperanzas allí encerrado, un hombre que pensaba o podría pensar que su ministerio había terminado y posiblemente su vida. El panorama no podía ser más dantesco, más triste, más desolador. Y es entonces cuando viene la palabra de Dios a su vida para renacer la esperanza y la fe. Creo que el hecho de Jeremías de verse allí absolutamente solo
en ese pozo oscuro, de una manera u otra le ayudó a darse cuenta de que lo único que podía hacer ahora era clamar. No podía hacer absolutamente nada más. Y clamar a aquel que solo le podía salvar, a Dios. En ese momento que llega la palabra de Dios a la vida de Jeremías, le dice: clama a mí y yo te responderé. Dios le pide a Jeremías que clame. Fijaros que no le pide que cuando puedas, pues tienes un momento de oración. Cuando te vaya bien, pues ten un tiempo y yo, si a mí me va bien, pues también te responderé. No, le dice clama. Clama a mí ahora. Desahógate. Descarga toda tu ansiedad, toda tu angustia. Echa sobre mí tus cargas, toda tu necesidad, que yo responderé. Dios le está diciendo a Jeremías: ora, aunque ya hayas orado antes. Aunque las respuestas a las oraciones de antes te han llevado hasta donde te han llevado, al pozo. Ora ahora que te encuentras en la cárcel, confiando en mi promesa. Y queridos, estoy profundamente convencido de que estas palabras son vigentes para ti y para mí. Creo que Dios, en medio de nuestras propias angustias, de nuestras propias circunstancias, nos pide que sigamos orando. Que aunque lo hayamos hecho ya con anterioridad, que sigamos orando. Que a pesar de que nuestras circunstancias puedan ser incluso más duras o más complicadas que hace unos días, unos meses, que sigamos orando. Que sigamos orando plenamente confiados en la promesa. Y la promesa es dar respuesta. Dios se ha comprometido a respondernos. Él ha comprometido su palabra. Se ha comprometido a sí mismo. Y eso no es baladí. Eso no es poca cosa. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Santo, ha comprometido su palabra, su persona, a responder. Y ese Dios que es todopoderoso, hay dos cosas que no puede hacer. No puede mentir y no puede negarse a sí mismo. Por tanto, no te queda duda, ninguna duda, de que Dios va a responder. Por eso la promesa es para nosotros hoy. Como vimos en anteriores sermones, Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Benditas limitaciones de Dios. Hay pocas cosas que Dios, el Todopoderoso, no puede hacer. Y dos son estas. Y eso nos da total garantía, pero total garantía, en que su respuesta llegará. Pero quiero llamar vuestra atención a algo que el pasaje no dice. Dios no se ha comprometido ni con el cuándo ni con el cómo. Posiblemente no será cuando nosotros queremos, porque nosotros lo queremos ya. Dios no suele actuar así. No, en ocasiones sí, pero no suele actuar así. Pero lo que no hace nunca Dios es mentir, y por tanto responderá a su tiempo, en su momento oportuno, pero responderá. Lo que tampoco se ha comprometido es a responder como a ti o como a mí
nos gustaría que respondiera. Él se ha comprometido a revelarnos grandes cosas, cosas que están ocultas. Y eso no quiere decir precisamente que sean las respuestas que tú estabas esperando, porque si está en oculto, posiblemente no es la respuesta que tú estabas queriendo, porque para ti está muy clara, no está oculto. Piensa en ello. Dios no solo se compromete a responder, sino a revelar. ¿A revelar qué? ¿Qué es lo que Dios revelará? Cosas grandes y ocultas y cosas que no conoces. ¿Qué le reveló Dios a Jeremías? Le reveló los planes de futuro, sobre todo para el pueblo de Dios, incluso para esta humanidad. En el capítulo 33, versículos del 6 al 9, encontramos allí lo que Dios revela. En el versículo 6 les revela un plan de paz. En el versículo 7 les revela un plan de liberación y de restauración. En el versículo 8 les revela un plan de perdón y de santidad y de sanidad interior. Y en el versículo 9 finalmente un plan donde se habla de esa ciudad donde Dios será alabado y bendecido de nuevo en Jerusalén. Esto es lo que Dios reveló en ese momento cuando Él clamó. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos esperar que Dios nos revele? ¿Nos va a revelar planes de futuro? Sí, pero no. Sí que nos va a revelar sus planes de futuro, pero no al estilo de Jeremías, porque esos planes para el pueblo de Dios y para la humanidad ya han sido revelados en la palabra de Dios y no hay más revelación al respecto. Pero sí que va a revelarnos cosas sobre su voluntad para nuestras vidas, sobre aquello que tiene que ver con nuestro futuro personal más inmediato o a poco tiempo. Dios dice que nos va a revelar cosas grandes y ocultas. ¿Qué hay más grande y más oculto para nosotros que la voluntad concreta y específica para nuestras vidas? Dice Dios que nos va a revelar cosas que no conocemos. ¿Cuántas veces hemos confesado, hemos reconocido de que no conocemos cuál es la voluntad de Dios para este u otro asunto determinado? Pues bien, personalmente creo que si nosotros clamamos con fe al Señor, Él nos revelará su voluntad específica para el asunto que nos está atormentando, angustiando, preocupando. Mucho se ha debatido sobre el alcance de la promesa de Dios en este versículo. Mucho se ha debatido sobre el contenido de esas revelaciones. Aquellos como yo que nos consideramos y que nos confesamos conservadores teológicamente hablando, creemos profundamente que con el canon se ha cerrado la revelación de Dios. Creemos que en la Biblia se encuentra esa revelación general de Dios para su pueblo y que no debemos esperar más revelaciones, lo que debemos esperar es su cumplimiento. El canon está cerrado, eso es cierto, pero también es cierto que si bien existe una voluntad general para el pueblo de Dios, también existe una voluntad específica de Dios para cada uno de sus hijos. Y en cuanto al tema de la voluntad específica para cada uno, sí que creo que Dios va revelando poco a poco, de forma progresiva, lo que nos tiene que decir a cada uno de nosotros, porque nuestras vidas cambian, nuestras circunstancias cambian, avanzan y progresan, y con ello también la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso
lo hace específicamente y especialmente a través de la oración y de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoce. ¿Quién de los que está aquí no está interesado en conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Hay alguien que no lo esté? ¿Quién de los que está aquí, cuando pasa por un momento de prueba, de dificultad, no le pregunta a Dios por qué y para qué? Yo creo que estas preguntas son totalmente legítimas, no son preguntas prohibidas. Creo que estas preguntas en momentos difíciles de nuestras vidas son totalmente comprensibles y adecuadas. Y Dios sabe que se las vamos a lanzar. Dios sabe que se las vamos a plantear. Y por ello nos dice: clama a mí, que yo te responderé, y te haré ver cosas grandes y ocultas, te revelaré cosas que aún no conoces. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres conocer los porqués y los paraqués de Dios? Clama a Dios. No hay nada, creo que no hay nada que inquiete más a la vida de un hijo de Dios que el no conocer, el no saber qué Dios espera de él, qué es lo que Dios quiere para su vida. Si quieres conocerlo, clama. Yo ya llevo suficiente tiempo pastoreándonos a vosotros y también a mí mismo para saber que todos y cada uno de nosotros pues tenemos nuestros asuntos particulares en los que necesitamos que se nos revele, que se nos dé respuesta a nuestros porqués, para qué es, a qué esperas de mí. Y tenemos que clamar con fe para que esa respuesta llegue. Creo que dije anteriormente que uno no puede clamar por cualquier tema. Tiene que clamar por cuestiones realmente relevantes e importantes. Personalmente creo que como Iglesia tenemos motivos importantes por los cuales clamar a Dios. En los PDFs que os envío todas las semanas, ahí hay una gran variedad de temas y no hay semanas que no añada alguno en el WhatsApp para orar. Por tanto, afirmo que como Iglesia tenemos motivos suficientes como para clamar. Hay hermanos, hay familias que están haciendo frente a situaciones personales delicadas, enfrentándose a enfermedades complejas y graves, situaciones económicas. Otros se están haciendo preguntas sobre su futuro, sobre la voluntad de Dios, sobre sus vidas. Por tanto, como digo, tenemos suficientes motivos como Iglesia para clamar. Queridos, clamemos. Clamemos por nuestros hermanos, clamemos por nosotros mismos, clamemos por la vida de la Iglesia, por sus carencias, por sus necesidades. Quizá la respuesta que recibamos no son exactamente las que nosotros esperamos, pero sí las que necesitamos. Porque nosotros siempre esperamos y deseamos respuestas conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, pero en muchas ocasiones los pensamientos de Dios son mucho más altos, más elevados que los nuestros, más complejos que los nuestros. Nosotros estamos afectados por nuestro egoísmo y siempre pedimos en beneficio propio, sin saber si eso realmente es lo bueno de lo que habla Romanos 8:28, por ejemplo. Y por otro lado, estamos afectados por nuestra finitud. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro.
Por ejemplo, cuando hay una enfermedad grave, pedimos por sanidad. Eso es normal, eso es natural. Pero espero que todos seamos conscientes de que Dios pues puede respondernos en uno de tres sentidos. Puede que la respuesta vaya encaminada en la dirección: mira, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y que Dios quiera glorificarse y evidenciar su poder en esa persona sanándolo. Pero también puede ser que la respuesta vaya encaminada en la dirección: bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa persona debe tener que aprender a vivir en complacencia con ese tema, a depender y a confiar en la gracia de Dios en medio de su enfermedad. Incluso puede estar la tercera respuesta de Dios, e ir en la dirección de entender que quizá esta enfermedad va a ser el medio por el cual Dios va a llevar a su presencia y a su gloria a esa persona. Dios puede responder en una de esas tres direcciones, pero lo que es tremendamente cierto y veraz es que va a responder siempre, siempre lo va a hacer, en base a su voluntad y en lo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es conocedor de nuestro interior. Dios conoce tu necesidad, mi necesidad. Dios sabe que necesitamos respuestas y por eso Él se ha comprometido a darlas. Es por ello que ante la imperiosa necesidad que podemos tener como personas y como iglesias, hemos de clamar. Y aquí os dejo con la aplicación final. Queridos, no creo que haya mejor momento para clamar como iglesia, los unos por los otros, como el culto de oración. Los martes a las 7 de la tarde nos reunimos para, como iglesia, clamar a Dios, orar los unos por los otros, orar por este mundo, orar por la iglesia. Y mi reto, mi aplicación es que en la medida de nuestras responsabilidades, de nuestros horarios, de nuestros quehaceres, pues podamos venir los martes y clamar a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, es que tú eres diferente. Tú eres Dios. No hay nadie como tú. Tus promesas son tremendas, Dios. Nadie puede prometer lo que tú prometes. Nosotros prometemos y fallamos. Nosotros prometemos y no cumplimos. Pero tú no eres así. Tú no eres así. Y te damos gracias por ser como eres. Te damos gracias, Señor, por incluso esas limitaciones, que no mientes, que no te puedes negar a ti mismo. Y gracias, Señor, por los compromisos que tú has adquirido con cada uno de nosotros en tu palabra. Gracias por cada una de las promesas. Pero, Señor, también gracias por cada una de las condiciones. Y sabes, Señor, que somos nosotros los que no cumplimos, no saciamos muchas veces esas condiciones. Y por ello no hallamos respuestas ni hallamos cumplidas las promesas. No fallas tú, fallamos nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra nos renueve una vez más. Pedimos, Señor, que tu palabra
nos llene de esperanza, de confianza, genere fe en el poder que hay en la oración y nos motive a clamar evidenciando nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, a clamar siendo conscientes de que solo de ti va a venir la satisfacción y a clamar estando seguros de que vas a responder. Quizá no tan pronto como querramos y posiblemente como nos gustaría, pero que va a ser lo mejor con diferencia para nuestras vidas. Señor, gracias por esta tu palabra. Pedimos que la arraigues en nuestros corazones y que no hagas responder a ella en tu voluntad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros ahora y siempre. Amén.